Los relatos de Pamplona, de los barrios y las historias de vida las encuentras en Personajes, un programa del canal RTP, porque en RTP mostramos lo nuestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar conectados con nosotros en este programa Personajes. Hoy estamos con Germán Salamanca, quien ha sido una de las personas que ha defendido a capa y espada todo el tema de los páramos aquí en la provincia de Pamplona y obviamente a nivel nacional con el norte de Santander y Santander. Pues Germán, un agrado tenerlo acá en este programa, bienvenido. Gracias Javier, muy amable por permitirme estar en su espacio. Bueno, Germán, iniciemos hablando de ese trabajo que se viene realizando por los páramos. ¿En qué momento usted se interesa por ese proceso? Bueno, el proceso de cuidar el páramo me nace es cuando mi padre nos enseña qué importante es el agua. Imagínense, mi padre falleció hace ya 32 años y él adoraba su páramo y él decía que la última guerra va a ser por el agua. Imagínense, ya hace más de 35 años nos venía inculcando eso y nos decíamos que no vendiéramos la propiedad que nosotros tenemos, donde tenemos unas lagunas que algún día le iban a servir a la humanidad, y eso es lo que hemos hecho. Y por estar cuidando ese terruño que nos dejó mi padre, pues resultamos defendiendo todo lo que es el páramo de Santurbán. ¿Dónde están ubicadas esas lagunas, Germán? Nosotros estamos en el municipio de Mutiscua, entre Betas, Mutiscua, Silos y Cugutilla, ¿no? Entonces que la finca es bastante extensa, son 5 lagunas que hay dentro de nuestro predio. Hoy por hoy lo tenemos en conservación, son casi 2.000 hectáreas que tenemos de la familia de generación en generación, ¿no? ¿Y cómo ha sido para mantenerlo? Porque sabemos las presiones y demás, ¿no? que eso conlleva. Bueno, nosotros tuvimos presiones cuando empezaron la locomotora minera, nos llamaron muchas multinacionales, porque desafortunadamente, como digo, nosotros lindamos con vetas y las vetas llegan, valga la redundancia, a la finca de nosotros, y precisamente llegan en donde están las lagunas. Entonces nosotros por ese motivo nunca hemos querido vender la propiedad, queremos es como si lográramos dejarla como a la posteridad, como un lugar de conservación, ¿no? Porque es que uno ve que la escasez del agua cada día es más grande. ¿Qué pasa en estos lugares, Germán, que son tan apetecidos por multinacionales, por el Estado? Lo que pasa es que, como usted sabe, yo fui alcalde en California, Santander, y fui alcalde en Mutisco. En Santander es la riqueza del oro, o sea, lo que es la parte de Angosturas, linda con Cugutilla y linda con Betas, California. Y todo eso es Santurbán y toda esa montaña tiene oro, igual que Betas. Usted sabe que siempre han escuchado que Betas. Y entonces eso se convirtió en algo muy apetecido, no solamente ahora, sino desde la época de la colonia. Si nosotros los pamploneses conocemos nuestra historia, sabemos cuando llamaron Pamplonilla la loca, todo ese oro venía de Páramo Rico, que precisamente era la Montuosa Alta y la Montuosa Baja, que hoy es Betas y California, y estaban los indios Uras y los chitaleros, que eran los que explotaban el oro y lo trajeron aquí a Pamplona. Imagínense, se dieron el lujo de colocarle frenos de oro a los caballos y herraduras porque venía todo ese material. Y en California pues el oro es muy apetecido porque sale muy buena ley, ¿no? Entonces son cantidades de oro, y ahí ha estado la Grey Star, ahí ha estado una compañía francesa, los japoneses, los italianos, norteamericanos, todo el mundo ha estado allá en California y Betas para explotar el mineral, este precioso mineral, y por eso está el apetecido. Y en ese proceso del tema de estar en California, en Mutisco y además ejerciendo ese cargo, ¿cómo se da la protección, digamos, de ustedes como mandatarios? Sí, por ejemplo, cuando yo estuve de alcalde en el municipio de California fue complicado porque estaba la multinacional Grey Star y el gobierno nacional, y todos apoyaban esa multinacional. Pero entonces, en ese entonces, para esa época, nos preocupó que iban a explotar a cielo abierto, es decir, el páramo lo iban a volver como una mesa, lo iban a moler todo para sacar toda la riqueza que tenía el páramo de Santurbán. Entonces nos tocó con un alcalde, el alcalde de Betas, que ya murió, Benjamín Gamboa, y Máximo Luna de Tona. En ese día llegamos a la Ardila Lure, y hay que recordar las personas, estaba Juan Manuel Corzo,
y le pedimos el favor que nos ayudara a proteger el páramo, porque ya habíamos hablado con todo el mundo en Santander y no nos ponía atención. Y Juan Manuel metió el artículo 34 del Código Minero del 2001, que era la prohibición de la minería en el páramo y la delimitación de la minería, pero era solamente para la minería, no para el agricultor. Y con eso ya les tocó frenar un poco la explotación, porque nos hubieran acabado el ecosistema de páramo. ¿Qué pasa con el gobierno, Germán, que en ocasiones se ve pues poco distante al tema de los páramos? Lo que pasa es que los páramos en una época no les paraban mucho la atención, y resulta que los páramos es lo más rico que tiene el país, porque ellos son los que ayudan a todo lo que es el ciclo del agua. Por lo menos el 75% de la población colombiana consume agua que viene de los páramos. Y nosotros tenemos un gran privilegio, que tenemos páramo en Colombia. Nosotros tenemos el 50% de los páramos del mundo. Es decir, esa es una riqueza que vale más que el oro, ¿no? Pero ya cuando habían toda esta cuestión de estatismo y llegaron las multinacionales, llegó Minesa, que es de los árabes, todo el gobierno lo que piensa es en sacarle lucro o regalías a esa explotación minera, y se olvida que hay un campesino en el páramo, que es un ecosistema que hay que cuidarlo para las próximas generaciones, y ese ha sido el problema, ¿no? Todos van cambiando. Miren, que nos metió a nosotros, al campesino, dentro de la delimitación del páramo, fue con el programa el Plan de Desarrollo 1450 del 2011 de Juan Manuel Santos, en el artículo 202, ¿no? Y entonces ahí ya empezó el campesino a padecer, pero es que esta delimitación nos iba a perjudicar a todos. ¿Y ahora se piensa hacer una nueva delimitación de todo el páramo? Bueno, para entrar en el tema y entenderlo bien, pues después de la ley de desarrollo, pues sale la resolución 2090 del 2014, que es la delimitación de Santurbán. Óigalo bien, la primera delimitación en el país. ¿Y por qué lo hacen? Por los intereses mineros. Por eso uno, analizando esta resolución, en uno de sus apartes dice que los títulos mineros que estuvieran antes del 2011 podrían seguir explotando, pero el campesino no. Y en el 2001 ya estaba prohibido la minería. Entonces era como un mico para poder legalizarle la minería a las multinacionales. Ese fue el grave problema que empezó con la delimitación. Luego pues hubo una demanda precisamente porque iban a permitir la minería en el páramo, y se ganó una sentencia, la C035 del 2016, y luego pues los accionantes de Santander colocaron una tutela, derecho a la vida, derecho a tal, y luego nosotros nos hicimos parte dentro de esa tutela para demostrarle al gobierno nacional que aquí en el norte de Santander nunca nos socializaron lo que era la delimitación. Entonces, yéndolo bien, nosotros estamos bajo una sentencia, una tutela de una sentencia, y la Corte fue muy sabia, le dio un camino al ministerio que debe cumplir para garantizarnos la participación a nosotros. El primero es el de la convocatoria, el segundo de la información, tercero de la consulta, cuarto de la concertación, y por llamarlo así, el borrador de la nueva resolución, la resolución como tal, y luego la fiscalización, ¿no? Y aparte de eso da unos principios fundamentales para negociar, ¿no? Y eso era lo que tenía que ir a explicarle el ministerio al campesino, a las comunidades, ¿no? Y entre eso da unos ineludibles, que entre eso era una nueva delimitación y los programas de conversión y sustitución, etcétera, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta ustedes, como protectores del páramo, que existía pues ese mico ahí y que, digamos, de una u otra forma maquillaba lo que iba a ser una explotación de multinacionales? Bueno, pero afortunadamente pues nosotros hemos sido como estudiosos del tema y estábamos acompañados del ingeniero Sergio Niño de Corponor, y leyendo la resolución nos dimos cuenta de semejante barbaridad que iban a cometer en el páramo, ¿no? Porque donde se hubiera aprobado la resolución como venía, ténganlo por seguro que nos hubieran acabado con el ecosistema de páramo hace rato. Bueno, ya explicándonos eso, hoy por hoy, pues retomo la pregunta anterior, ¿se quiere volver digamos, a quitar un poco más de páramo con esas delimitaciones? No, lo que pasa es que nosotros tenemos una propuesta que se llama Páramo de Santurbán como ente protegida para conservar. Ese fue un estudio que se hizo en el territorio, aquí, en cada predio,
Entonces fuimos a mi predio, por ejemplo, y usted produce aquí hortaliza, aquí tiene las vaquitas, pero tiene conservando esto. Bueno, usted sigue trabajando ahí en su tierrita y entonces, pero con el compromiso de seguir conservando lo que tiene. Y se hizo así en Mutisco, en Silo, en Cácota, Pamplona y varios municipios, y nos arrojó la verdadera situación socioeconómica y ambiental del páramo de Santurbán. Es que cuando hicieron la delimitación lo hicieron como si no existieran habitantes, y entonces ahí el habitante principal es el páramo. Entonces el campesino, perdón, y él es el que prácticamente ha conservado el páramo, lo ha cuidado, ha sido el verdadero custodio, ¿no?, de estos ecosistemas. Entonces, ¿qué pasa con la delimitación? Porque es que ellos lo hacen desde el escritorio y la sentencia les ordenan venir aquí al territorio. Ellos no vienen, simplemente algoritmos matemáticos. ¿Qué pasó aquí en Pamplona? Entran 144 de predios nuevos dentro de la nueva delimitación. ¿Y qué pasa? Sacan predios que están protegidos y meten otros predios que están abiertos. Entonces, ¿cuál es la conservación que ellos están mirando? Nosotros estamos pidiendo que nos tengan en cuenta la propuesta de nosotros porque es aquí en el territorio, ¿no? O si no, que vengan ellos y hagan el mismo trabajo que se hizo, pero sobre la realidad, porque el más afectado va a ser el ecosistema de páramo. ¿Qué se ha perdido, Germán, de los páramos? Bueno, resulta que los páramos, como usted sabe, son muy frágiles, ¿no? Los páramos no solamente ayudan al proceso del agua, sino que también ayudan a la retención del monóxido de carbono. Por lo tanto, ellos son mitigadores del calentamiento global. Son esenciales para la retención del monóxido de carbono precisamente por sus temperaturas frías. Entonces ayudan a captar el monóxido de carbono en buena cantidad. Pero esos cambios climáticos, la temperatura, como allá son las vegetaciones, son de pajonales, son de arbustos, son de vegetación baja, pues obviamente que ellos van desapareciendo con esos cambios climáticos. Entonces eso influye mucho, por eso es que yo no estoy de acuerdo con la delimitación. Hay una sentencia que toca cumplir, pero yo con la delimitación no voy, porque los ecosistemas de páramo, por ejemplo, son sistémicos como nuestro organismo. Ellos necesitan del páramo, del subpáramo, de la parte andina, el ecotono, transición y toda su hueca hidrográfica para que ellos puedan cumplir su función de retener las lluvias horizontales y verticales, y así gestar las grandes corrientes como el río Zulia, el río Suratá, el río Arauca, ¿no? Entonces, si no le damos esa oportunidad al páramo de conservar todo lo que tiene por debajo, va a desaparecer. Entonces, eso es muy importante. Y cuando estuvieron las multinacionales realizando el proceso, ¿le hicieron algún daño al páramo? Pues sí, le hicieron mucho daño, porque ellos empezaron a hacer las perforaciones en California, y en ese entonces, con solo perforaciones, se habían secado más de 100 corrientes que habían allá. Aparte de eso, que la vegetación empezó a cambiar y empezaron a hacer tratamientos pero inadecuados, como el manejo de los lodos que salían de las perforaciones, las colocaban en costales y encima les sembraban pastos y hacían una especie de reforestaciones, pero eso no es recuperación del ecosistema. Los ecosistemas, para que se recuperen, hay que dejarlos solos. Ellos mismos, la naturaleza es muy sabia y ellas mismas se vuelven a restaurar. ¿Qué ha hecho, Germán, la comunidad de estos sectores por mantener esa protección? Bueno, uno se da cuenta que la gente ya tiene bastante conciencia. Uno mira, por ejemplo, en Mutiscoa, uno mira cómo ellos tienen conservados sus nacientes, sus bosques, ya les gusta manejar ya acueductos para no desperdiciar el agua, y sobre todo que ya ellos no están avanzando sobre el mapa agrícola, ¿no?, que era el otro problema. Pero sí hay algunas partes que hay, como siempre en todas partes, hay algún indisciplinado que le gusta meter tractores y hacer cosas de esas, pero uno ya nota una conciencia de conservación y de cuidado, porque la gente, el primer afectado es el campesino, porque si no tiene el agua, ¿cómo trabaja? ¿Se ha utilizado, Germán, el tema de la minería ilegal como fachada para ingresar a estos lugares? Lo que pasa es que en California, ya es muy buena anotación suya, quieren satanizar al minero ancestral, ¿no? Es que ya la gente se ha modernizado para explotar inclusive el mismo oro.
ya casi ni utilizan mercurio. Y si utilizan mercurio lo reutilizan, porque como todos sabemos, el mercurio es un metal líquido y el mercurio se puede volver a reciclar. Entonces el minero ancestral no va a botar el mercurio, ellos lo van trabajando en unas retortas, lo van recogiendo y como usted lo funde, lo aprieta y lo funde con un tizón a rojo vivo o con un soplete y sale la amalgama, el mercurio queda ahí y lo puede volver a utilizar. O también están llevando el material a Bucaramanga, donde están las fundiciones, y allá lo terminan de procesar. Además hay unas mesas concentradoras que separa la tierra y el oro, porque el oro es más pesado, ¿no? Pero han querido satanizar al minero ancestral porque las mismas multinacionales quieren que ellos también desaparezcan para convertirse en ellos como la única alternativa, pero desafortunadamente ellos no generan empleo en la región, traen gente de otros lados y también un deterioro ambiental terrible, y yo creo que ahí sí está faltando la información. Escuchaba yo una persona en Bucaramanga que en California habían 2.000 venezolanos explotando y que el vandalismo y toda la cuestión. Y resulta que en California no hay sino 3.500 habitantes, no es más, ¿no? ¿Y eso pasó en la cumbre, no? No, eso en la cumbre no estuvimos. No, se le va a preguntar qué pasó, sí. ¿Por qué no estuvieron como esas personas principales que conocen el páramo? No, pues que desafortunadamente la administración de Bucaramanga no nos tuvo en cuenta dentro de su programación. Teníamos todo el deseo de ir y participar, porque quién más que el campesino que conozca el páramo, ¿no? Y por eso la Mesa Nacional de Páramos se pronunció que no estábamos de acuerdo, que no nos habían tenido en cuenta, lo único que nos daban eran unos estantes para que lleváramos los productos que nosotros producimos, pero no había la oportunidad, una falta de respeto con el habitante del páramo y el que es el verdadero custodio del páramo y es el que conoce el páramo, ¿no? Sabe qué es lo que está pasando dentro del páramo. ¿Y en esa voz de protesta se vendrá algún requerimiento, alguna acción por parte de Pues ustedes? todo lo que hagan de parte de ese Congreso en Bucaramanga Mundial de Páramos, nos pronunciaremos porque no estamos de acuerdo con nada de lo que veo. ¿Por qué? Porque estaban todos los que nos metieron en esto de la delimitación. Estaba todos los que estuvieron en el gobierno Santos, estaba por ejemplo el ministro Murillo, que yo lo conocí personalmente, yo estuve en Bogotá en el despacho y uno se da cuenta que no conocen ni el tema, precisamente porque ellos son de la costa, como yo iba a decir que conozco el mar o conozco la cuestión, es totalmente diferente y venía también al conversatorio. Lo que sí estamos nosotros complacidos es que el director de Corponor sí hizo un llamado diciendo que el campesino era la persona que está allá en el páramo, que es el que hay que respetar, el que hay que apoyar para que siga cumpliendo esa gran función de seguir conservando. Bueno, Germán, ¿qué acciones se han tomado por parte de ustedes para esa protección, para seguir evitando que se siga? Bueno, primero nosotros queremos hacer una delimitación, aunque no estoy de acuerdo con la delimitación, pero que sea una delimitación que favorezca al páramo, ¿no? Y también al campesino. Y para eso se necesitan recursos. ¿Por qué? Porque al campesino hay que invertirle. Necesitamos que cambie las prácticas agropecuarias. Entonces, ¿cómo la van a hacer? Es que la sentencia es muy sala. Ahí vincula a todo el mundo. Vincula al Ministerio de Agricultura, vincula a los gobernadores, vincula a los alcaldes y todas las instituciones para que apoyen en esta conservación. Porque si hacemos que el campesino mejore sus prácticas agropecuarias, pues obviamente van a ser más amigables con el medio ambiente, va a mejorar los ecosistemas de páramo y no los van a tocar, ¿no? Y sobre todo que llega mucha plata internacional de otros países. Ahorita leí un artículo que habían llegado 15 millones de dólares, no ahorita, sino anteriormente, y esa plata se desapareció. Imagínense esa plata donde le invierten a unos guardabosques o de pronto le compren un terreno a una persona bien pago para que compre otra finquita en otro lado y pueda subsistir, pues eso es garantía para el recurso hídrico de las próximas generaciones, porque hacia allá es donde debemos ir apuntando. ¿Qué significa para el páramo, Germán? Y pues en estos tiempos se ha estado muy de moda el tema de los frailejones. El frailejón es una mata insignia del páramo, ¿no? Pues el frailejón cumple una gran función. El frailejón va recogiendo toda esa lluvia, esa nieblina, usted ve que él la va cogiendo y empieza a escurrir como goticas, solo cuando es nieblina, y cuando es agua más retiene, y esa la lleva
obviamente a la tierra para que el agua se filtre por entre ella y se forme toda esa hidrología que hay dentro de la montaña. ¿Cómo está el tema de los frailejones en las partes donde usted está? Lo que pasa es que los frailejones no son todos iguales, tienen diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, en el Amorzaero hay mucho frailejón. Sí. Para estos lados, por ejemplo, hacia el lado de Berlín ya es un páramo seco. Entonces, pero hacia el lado donde nosotros estamos, pues sí, desafortunadamente hubo mucho frailejón, pero entonces cuando en esa época habían cazadores y toda la cuestión, cuando se metían en las cuevas, pues le prendían candela a la paja o al tute que llaman allá y se prendió toda esa cuestión. Por eso es que nos toca a nosotros tener a alguien cuidando allá, o si no, hacen desastres, ¿no? Pero se ha hecho trabajos para recuperar. Sí, la misma naturaleza va recuperando, como nosotros tenemos la finca prácticamente en conservación, hemos visto que ya llevamos más de 27 años en conservación y vemos que la vegetación ya se está volviendo como primaria, ¿no? Ya se ha ido recuperando. Lo que pasa es que la vegetación de páramo es muy lenta, es de arbusto, pero muy lenta para recuperarse. ¿Se recuperan también las nacientes hídricas? Cuando empieza a haber vegetación y cuando hay bastante vegetación en los nacientes y se ve uno que empieza a aflorar el agua. Lo que le asusta a uno es en las épocas de verano y de estiaje. ¿Por qué? Porque es que los caudales se reducen hasta un 60%, imagínense. Y si se reducen los caudales, ¿qué va a pasar con las grandes poblaciones como Cúcuta, como Pamplona, ¿no? ¿Tendremos en algún futuro cercano, lejano, poca agua para la humanidad? Pues el agua dulce es muy escasa, ¿no? Entonces hay más agua salada y ese problema que nosotros no estamos mirando hacia el futuro porque todos tenemos que educarnos. La educación ambiental es muy importante, empezando desde el campo, porque la gente en el campo tiene que aprender a utilizar su agua, ¿no? No llegar y botarla ahí en el cultivo, sino que ya la dejó de utilizar, volverla otra vez a la fuente, ¿no? Utilizar los lechos de río, hay que cuidarlos, porque estudios de varios científicos, como el doctor Rangel, que es uno de los más versados sobre el tema de páramo, dice que si no cuidamos los páramos, en unos 25 o 30 años van a desaparecer. Así es, lastimosamente. Sí. Germán, el mensaje a las nuevas generaciones que pues en ocasiones algunos se interesan por estos temas, otros pues uno los ve como alejados de la realidad. Mira, hay mucho joven que a diario le gustan el tema y piensan en medio ambiente, pero sí hay que llamarlos, hay que empezar a cambiar nuestra cultura. Toda esa contaminación que va desde las ciudades está afectando los páramos, ¿no? Y lo otro, que hay que empezar entre más árboles sembremos, vamos también a proteger el páramo, porque eso lo va ayudando a que el mismo vaya cumpliendo su función. Entonces, y vamos evitando el calentamiento global, que es lo que más los tiene afectados. Pero sí hay que invitarlos a que hay que tener más cultura, hay que pensar que los profesores, hay muchos profesores que están comprometidos en ese tema, pero sí que a los niños hay que empezarlos a formar en la cuestión ambiental y decirles de dónde viene el agua, que el agua no viene ahí del acueducto, el agua viene del páramo. Y se dice que todo el agua que está llegando dulce viene en escurrentía por el páramo. Tengan en cuenta todo esto cuando puedan ver el programa y que se tome conciencia de lo que significa el páramo. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Te invitamos para que nos acompañes en un próximo capítulo para conocer más historias de personajes.